Capítulo 5. Un nuevo comienzo. Muy bien. Este es el último. Uf. Terminaremos nuestro entrenamiento tomando sus cristales. Cuenta con ello. Fran asintió con determinación, me tomó en sus manos y saltó de la espalda de Jet. Nuestro objetivo era el humo blanco debajo de nosotros, la gran ráfaga venenosa que casi nos había matado cuando llegamos aquí. Y tampoco estaba solo. Esta vez te atraparé, pequeña. No si te destruyo primero. Ríndete. El rey muerto también estaba en el campo de batalla. Fran se había encontrado con el rey muerto varias veces en el pasado, pero siempre fue en las cercanías de la gran ráfaga venenosa. Al final, siempre tenía que enfrentarse a ambos al mismo tiempo, agotándose antes de poder acabar con cualquiera de ellos hasta que la retirada era la única opción. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar el cristal de la ráfaga? O estaba muy bien escondido o estaba oculto en algún lugar lejano. Esto no iba a ser una pelea fácil. Vamos a tomar el rey muerto primero. Bien. Jet, mantén a sus secuaces ocupados. Gar. Antes, esta hubiera sido una orden imprudente. Jet se enfrentaría a 4 altos magos muertos y 2 guardias imperiales muertos. Lo máximo que podría haber manejado eran 2. Pero ahora, esta pelea estaba a su alcance. Grrrr. Jet atacó a los altos magos con colmillo dimensional después de moverse con deformación de sombras. Ellos tenían la habilidad de sentir la magia de espacio-tiempo, pero deformación de sombras era un hechizo de oscuridad. Los espectros estaban completamente a oscuras sobre esta rama de la magia. Después de algunos ataques, Jet comenzó a presionar a los secuaces. Saltaba por el campo de batalla, acosándolos mientras cambiaba de tamaño. No fue una pelea fácil, por supuesto. Aún así, Jet recibió algunas balas perdidas y mucho daño y eso fue todo. Su vida actual, su defensa y sus habilidades regenerativas le permitieron repeler sus ataques. Sus heridas se curaron rápidamente y enseguida volvió a ponerse en pie para mantener la presión sobre los muertos. No nos sentimos ansiosos ni tuvimos que intervenir. Jet nunca cayó en la zona de peligro, por lo que pudimos dejarlo a su suerte con total confianza. ¿Qué es ese lobo? ¿Es Jet? No pregunté su nombre, gruñó el rey muerto. ¿Cómo se volvió tan fuerte en tan poco tiempo? Los no muertos de élite conservaron algunas de sus emociones humanas. Se sorprendió al ver que el enemigo con el que había luchado intermitentemente durante los últimos 6 meses se había vuelto mucho más fuerte. Entrenó. Si entrenar fuera suficiente para volverse tan poderoso, todo el mundo lo haría. Fran no respondió a la objeción del rey muerto, sino que simplemente se abalanzó sobre él. Eso es rastrero. Salto corto. El rey muerto no debía ser tomado a la ligera. El hechicero evitó el desenfunde rápido presurizado de Fran teletransportándose lejos, para luego seguirlo con un hechizo de hielo. Polvo de diamante. El hechizo congeló todo a su alrededor. Aunque no era potente por sí mismo, su alcance de congelación lo convertía en un buen hechizo para bloquear a los enemigos. Anteriormente, Fran habría tenido que retroceder. Pero ahora Fran atravesó la tormenta de nieve. Usó hechizos de llamas y viento para forzar un camino a través del hielo humeante y se acercó al espectro. Sin embargo, el monstruo de élite era más inteligente de lo que pensábamos. Muajajajaja, pensé que harías algo así, no, avalancha. Explosiva. El rey muerto había previsto que Fran podría embestir en línea recta a través de su hechizo. El hechizo que lanzó invocó una avalancha sobre los verdes campos. El tsunami de hielo avanzó hacia Fran, engullendo todo a su paso. El hechizo parecía lo bastante fuerte como para destruir los muros de una fortaleza de tamaño medio. Además, el hielo mágico era más frío que el normal, por lo que esta avalancha suponía una amenaza añadida de congelación. Fran solo pronunció una palabra en respuesta al ataque. Maestro. Déjamelo a mí. Ella creía, no, sabía, que yo podía hacer algo al respecto. Era hora de que hiciera mi trabajo. Disparé una corriente de luz gigante. Pero no estaba hecho de propulsor de mana o magia de llamas. Había invertido mis P en magia de luz. Se trataba de rayo solar, un hechizo de nivel 6. Disparaba un rayo láser que era realmente la cúspide de los hechizos de luz. En pocas palabras, era un cañón de rayos de anime, salvo que estaba hecho de mana en lugar de fotones.
La columna de luz era tan gruesa como un barril y se centró en el tsunami blanco, atravesándolo. Se derritió por completo a través de la avalancha, creando un camino para que Fran pudiera correr. También había utilizado dispersión de luz de la muerte invisible para aumentar la potencia del rayo. Aunque la avalancha del muerto estaba al mismo nivel que mi rayo, el mío era más potente por lo concentrado que estaba. ¡Gah! ¡Qué hechizo tan poderoso! El rey muerto recibió un golpe del hechizo de luz después de que atravesara su muro de hielo. Su resistencia mágica le impidió morir, pero definitivamente fue cauteloso con los demás hechizos entrantes. Lo que significaba que estaba abierto a ataques por la espalda. Fran no dejó escapar la oportunidad. Corrió por el camino derretido y rápidamente flanqueó al no muerto. Uf. ¡Gah! Le arrancó la cabeza al rey muerto. Pero no estaba muerto, o mejor dicho, no estaba destruido. En cualquier caso, decapitarlo no era suficiente para acabar con este villano no muerto. Soy una élite de hueso negro, y que esta chiquilla me decapite. Ey. Ella. El rey muerto soltó un lamento de muerte como si hubiera sido derrotado, pero se agarró la cabeza con las manos y cayó al suelo para esquivar el ataque de Fran. ¿Se escapó? Teletransportación. El rey muerto había usado teletransportación larga para salvarse después de rodar por el suelo. Por ahí, Fran percibió el destino de su teletransportación y se giró para perseguirle. Pero la detuvieron antes de que pudiera. El humo de la gran ráfaga venenosa nos había rodeado. Fuera del camino. Fran usó un hechizo de viento para mitigarlo, pero apenas funcionó. Tenemos que hacer algo con su cristal. ¿Deberíamos atacar el suelo de nuevo? Seguíamos sin encontrar el cristal del ráfaga, a pesar de que éramos más fuertes. Sin embargo, sabíamos que había una perturbación en su mana. Había partes del humo que tenían mana intenso y mana fino. Pero no sabíamos dónde estaba. Lo mejor que podíamos hacer era ir a donde creíamos que estaba el cristal y usar un ataque de área de efecto. Jet llamó nuestra atención mientras reflexionábamos sobre esto. Uf. ¿Sabes dónde está el cristal? Uf. Parecía muy confiado. Su sentido del olfato se agudizó después de evolucionar a un lobo Ragnarok. Ve por él. Aguó. Jet aulló con suficiencia y corrió hacia el cielo. Corrió a toda velocidad hasta que mordió un espacio particular en el cielo. Baer. Un gemido inquietante llenó el aire entre nosotros, y luego el humo se disipó. Habíamos pensado que el cristal estaba bajo tierra, pero estuvo oculto dentro del humo todo el tiempo, probablemente usando un hechizo de espacio-tiempo. Pero no pudo escapar a los sentidos evolucionados de Jet, y Colmillo Dimensional le permitió morder a través de las dimensiones. No conseguimos el cristal, claro, pero derrotó a un enemigo peligroso para nosotros. Eso fue digno de elogio. Buen chico. Uf. Muy buen chico, Jet. Uf. Jet, ahora un perro de tamaño mediano, expresó su placer al ser acariciado por Fran. Pero pronto volvieron sus expresiones serias. El muerto está regresando. Gar. Y tiene refuerzos. Muchos. Percibí hordas de muertos vivientes enemigos cerca del rey muerto. Pensé que era alguien que podría comandar una pequeña fuerza de élite de no muertos, pero la mayoría de su ejército era del tipo débil. Estaba cambiando de táctica. Pájaros esqueletos. Vienen muertos vivientes voladores. Pájaros esqueletos, murciélagos zombies y fantasmas menores. Los no muertos de amenaza y F se arremolinaban hacia nosotros. Había más de 300 zombies, todavía vestidos con la tierra bajo la que habían sido enterrados. Levantaron sus arcos y nos lanzaron una lluvia de flechas. Los dispersaremos. Gur. Déjame la defensa a mí. Fran cargó sin miedo hacia nuestros enemigos. Se deslizó fácilmente a través de la tormenta de flechas hacia el corazón de la horda, derribando zombies a su paso. ¡Ah! ¡Aguó! Los muertos vivientes nos disparaban hechizos y flechas sin preocuparse del fuego amigo, pero yo los desviaba con barreras y telequinesis. También disparé hechizos a los monstruos voladores que nos atacaban desde el cielo. Nuestros enemigos fueron derrotados sin oponer mucha resistencia, lo que fue un poco anticlimático. Pero entonces sentí que el mana aumentaba a mi alrededor. Bar. Org. Bueno, ustedes son nuevos. Fran estaba ahora rodeada de zombies recién invocados, cerca de 50 de ellos.
Sus estadísticas eran bastante buenas y estaban bien equipados. Armaduras y escudos de hierro, y espadas de hierro encantadas. He visto esa armadura antes. Son caballeros de Alesa. O mejor dicho, antiguos caballeros de Alesa. Había escuchado que los caballeros que fueron atrapados en complicidad con la corrupción del teniente Augusto habían sido encarcelados y ejecutados. Como el rey muerto había conseguido sus cadáveres era un misterio. Por otra parte, habíamos luchado contra algunos aventureros no muertos en Alesa, así que, tal vez a nadie le importaban los cuerpos de los prisioneros condenados a muerte. Probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que los habían robado. Raidos había estado detrás de los aventureros no muertos en Alesa. ¿Y si el rey muerto realmente tenía algo que ver con Raidos? Deberíamos preguntarle. Sí, pero no te fuerces. Destruirlo sigue siendo nuestro principal objetivo. Lo sé. Fran gritó y se abalanzó sobre los altos zombis. ¿Ya? Oh. Fuerte, pero débil. Sí. No son rival para nosotros. Estos zombis eran más fuertes que los muertos vivientes promedio, pero eran poca cosa para nosotros. Especialmente en comparación con el zombi de 3 caras con el que luchamos en Alesa. Nos abrimos paso a través de la horda y finalmente llegamos al rey muerto, pero de alguna manera parecía relajado. Sí, estás aquí. Esta vez estás muerto, gritó Fran. Había un anillo alrededor del cuello del rey muerto que casi parecía una gargantilla. Era el lugar donde Fran lo había decapitado anteriormente, y no se había curado completamente. El rey muerto sabía que Fran tenía la ventaja a corta distancia, entonces... ¿Por qué parecía tan confiado? Tuve un mal presentimiento sobre esto. Un escalofrío recorrió mi columna, un reflejo de mis días humanos. Fran sintió lo mismo. Ella se detuvo a medio camino y saltó hacia atrás. Una aura blanca envolvió inmediatamente al rey muerto y sus alrededores. Todo lo que tocaba se convertía en hielo blanco. El aura estalló como un tsunami, congelando a todos los secuaces del rey muerto. Las verdes llanuras del jardín parecían ahora la cima de un glaciar. ¿Era algún hechizo de hielo? No lo escuché lanzarlo. Muajajaja, cuánto poder. Se hizo más fuerte de repente. Vamos, ¿acaso aumentar el poder es la última moda entre los muertos vivientes o algo por el estilo? El mana del rey muerto se sentía diferente ahora. Era mucho más fuerte que antes. Sí. Hoy, morirás. Fran saltó más lejos del rey muerto, que ahora tenía una sonrisa maníaca. Una aura asesina prácticamente goteaba de su forma encorvada. Los movimientos de Fran se volvieron mucho más cautelosos. El rey muerto se estaba transformando, con golpes sordos resonando por todo su cuerpo. No solo se estaba curando. Sus huesos se extendían, la carne bajo su túnica se hinchaba. Llegó a un punto en que su túnica no podía contener su carne expandida. Sus brazos y piernas, que antes parecían ramas marchitas, ahora eran tan musculosas que parecían las extremidades de un alto ogro. Sus pantalones estaban hinchados hasta reventar, por lo que parecían legans. El rey muerto no solo estaba creciendo. Le brotaban caras de todo el cuerpo, del hombro derecho, del plexo solar y del costado izquierdo. Oh, sí, conocía a este tipo de criaturas. El recuerdo era tan fresco que ni siquiera podía llamarlo de Javiyu. Se parecía al zombi de 3 caras con el que habíamos luchado medio año atrás en el sótano de Alesa. Tenía una cara extra en el estómago, claro, pero era básicamente lo mismo. También noté algo aún más impactante. La cara en el estómago del rey muerto me hizo gritar. Esa cara. ¿Es alguien que conoces, maestro? Espera, ¿no te acuerdas? ¿HM? La cara en su estómago. Mira. Ah. Sé correcto. Bueno, supongo que es inútil recordar a ese tipo de hombre. ¿A quién? Fran lo había olvidado, pero la cara pertenecía a Augusta Sand, ese varón podrido. Antiguo propietario de la esencia de mentira, antiguo lugarteniente de los caballeros de Alesa, y escoria de la tierra en general. Había sido desterrado tras ofender a un miembro de la familia real y no sabíamos qué había sido de él, aparte de suponer que le quitarían el título por estar implicado en la rebelión del marqués Ouns. Al parecer, su cadáver había sido robado en secreto por un nigromante raidosiano. La cara de su estómago aulló de rabia. Muajajaja. Parece que le guardas rencor a la chica. El rey muerto se echó a reír.
Parecía que Augusta había conservado parte de su capacidad de pensar. Matar, matar. Patético hombre, pensar que tú débilmente aún puede guardar tanto resentimiento. Pero no te preocupes, le daré un buen uso a tu mente podrida. Lamentable no muerto. Deja que me alimente de tu rencor, rugió el rey muerto. Levantó las manos hacia el cielo, y los muertos vivientes que estaban a su alrededor se detuvieron y se convirtieron en polvo. ¿De verdad acaba de aniquilar a su propio ejército? Fran parecía tan desconcertada como yo. Cuajajaja, sé que estos muertos vivientes no tienen ninguna posibilidad de detenerte, por eso me estoy alimentando de ellos. Energía negra se acumuló alrededor del rey muerto. Seguía siendo mana, pero de un tipo espantoso. Pero tampoco era malicia. Aún así, reconocí esta energía. Habíamos visto lo mismo en la isla celeste. Rencor. La fuente de poder de Lich. Había convocado a estos muertos vivientes para absorber su rencor porque funcionaban más con rencor que con mana. La presencia del rey muerto se hizo aún más feroz. ¿Algunas últimas palabras? ¿Eres un no muerto de Raidos? Muajajaja. Supongo que puedo decirlo como regalo de despedida. En efecto, soy el hombre de hielo, sexto asiento de los huesos negros, el escuadrón más poderoso entre las fuerzas de Raidos. Se jactó el rey muerto, hombre de hielo. No tenía ni idea de lo que era un sexto asiento, así que no sabía cuán poderoso lo hacía eso. ¿Huesos negros? ¿Son un escuadrón de nigromantes? No, tonta, no necesitamos hechiceros humanos, somos muertos vivientes que conservamos nuestro intelecto, la fuerza más poderosa del mundo. Eso lo explicaba todo. Se podría organizar un escuadrón de no muertos si pudieran pensar y sentir como lo hacía hombre de hielo. ¿Pero todo un escuadrón de muertos vivientes de élite? El nombre Huesos Negros sugería que eran una unidad especial. ¿Qué está haciendo aquí una unidad raidosiana? Muajajaja. Investigar esta misteriosa guarida, por supuesto, en esta tierra es donde se dice que descansa el legendario Fenrir, mi intelecto me lo ordena. Los nigromantes podrían sacar provecho de los huesos de Fenrir si los encontraban. No es de extrañar que los Huesos Negros tuvieran interés en el jardín. Pero estoy atrapado aquí por culpa de ese maldito bosque. ¿Cómo entraste?, preguntó Fran. Yo también tenía curiosidad sobre eso. Para los no muertos, el bosque marchito, que agota el mana, era una sentencia de muerte. Incluso un muerto viviente de élite como él no duraría ni 10 minutos en el bosque. Creé una montaña de hielo y me deslicé por ella con mi ataúd, voló por el aire y me teletransporté muchas veces antes de aterrizar finalmente en estas llanuras. ¿Ataúd? ¿Como los de Alesa? Sí, esas cosas podrían ser capaces de proteger a los no muertos de los efectos del bosque marchito. Efectivamente, hizo un salto de esquí desde una rampa improvisada y se teletransportó rápidamente por el aire antes de que el bosque pudiera drenar su mana. Cuajajaja, tendrás que matarme si quieres saber más. No puedo interrogarte si estás muerto. Ya, una observación brillante. Cuando hombre de hielo comenzó a reírse, desató una aura aún más blanca y fría que antes. En el momento en que esa niebla blanca tocó la hierba, se congeló y se hizo añicos. Ningún ser vivo podría sobrevivir a semejante frío. El aire bajo cero explotó, y rápidamente nos alejé de sus inmediaciones. Miramos hacia abajo, a la cúpula de muerte blanca que hombre de hielo había hecho para sí mismo. Por más que intentamos verlo, la cúpula brillaba con el resplandor natural del polvo de diamante. Maestro, Jet, vamos a atacar. A la carga. Uf. La niebla blanca aún no se había despejado, pero eso también significaba que nuestro enemigo no podía vernos. Fran tenía razón. Esta era nuestra oportunidad de atacar. Jet, es hora de eso. Paf. No te preocupes. Podemos hacer esto. Uf. Espera. ¿Con eso te refieres a eso? De lo que Fran y Jet estaban hablando era de un nuevo ataque definitivo en el que habían estado trabajando. A Fran se le había ocurrido después de ver la técnica de rompepuertas de Filar y Cell en la capital. Había sido una hazaña impresionante, los mercenarios utilizaron a sus compañeros como punto de apoyo para impulsarse hacia el cielo, terminando con el saltamontes o espateando a la langosta Robin para aplastar a su objetivo. Una técnica difícil, pero destructiva cuando se hace bien. Fran usaría el mismo principio para aumentar la fuerza de su desenfunde rápido presurizado aéreo. No podría estar de acuerdo. Es demasiado peligroso.
Todavía no lo has conseguido. Estaremos bien, vamos, Jet. Gur. Maldita sea. Fran y Jet tomaron sus posiciones a pesar de mis quejas. Espera. Esto es realmente una mala idea. Todavía no podían realizar la técnica de manera consistente. La práctica hace al maestro, pero realmente pensé que un desenfunde rápido presurizado aéreo ordinario sería suficiente aquí. Aún así, probablemente no iba a disuadirlos. Jet ya estaba en posición. Lo mejor que pude hacer fue mirar desde el margen. Groar. Jet se hizo gigantesco y golpeó con sus patas delanteras la espalda de Fran. Sería un ataque mortal si aterrizara y su espalda quedara claramente expuesta. Fran utilizó salto aéreo para desplazarse 180 grados en el aire. Ahora estaba boca abajo, con la cabeza abajo y los pies arriba. Encogió ligeramente las piernas al sentir los pies de Jet acercarse, y pateó contra sus grandes patas, usando su poder para acelerar en el aire. Pero su sincronización estaba mal. Au. Fran. WOF. Había tardado en colocar la barrera. La había pateado demasiado pronto. Lo que se suponía que iba a ser un aumento de velocidad impulsado por el impacto se convirtió en Fran siendo golpeado por un ataque regular. Ahora se precipitaba hacia el suelo en picada, con la boca llena de sangre, dejando un rastro rojo en el aire. Tenía la pierna izquierda torcida y el impacto en la espalda le hizo vomitar sangre y bilis. ¿Te teletransportaré? No. Se dará cuenta si lo haces. Tenemos que hacerlo. Fran agarró mi empuñadura con más fuerza para mostrar su determinación. Tenía suficiente velocidad. Solo necesitaba correr por el aire con salto aéreo para desencadenar un desenfunde rápido presurizado aéreo normal. Quería detenerla, pero no se puede discutir con Fran una vez que se ha decidido. Entonces al menos cambia del modo entrenamiento al modo batalla. Estaremos bien. Recibiste tanto daño que ni siquiera puedes hablar, pero está bien. Te apoyaré, así que concéntrate en ejecutar el desenfunde rápido presurizado aéreo. HM. Fran escupió la sangre que se acumulaba en su boca y reafirmó su postura. Luego aceleró por el aire, usando todas las habilidades y hechizos que tenía, hacia la cúpula blanca de hombre de hielo. Abrí un camino a través de la niebla helada con telequinesis. Ahí está. ¿Ah? Pero justo cuando Fran iba a lanzar su ataque, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía por qué ni cómo, pero sabía que algo malo estaba a punto de ocurrir. El hombre de hielo sonrió. E inmediatamente supe lo que estaba tramando. Había predicho todos nuestros movimientos. El aura blanca no era solo aire frío, tenía su mana mezclado. Aunque no pudiera vernos, podía usar el aura para sentir nuestra posición. Cuando abrí un camino con telequinesis, nuestra posición fue expuesta inmediatamente. ¿Ah? Sabiendo que era demasiado tarde para retirarse, Fran desató su desenfunde antes de tiempo. El hombre de hielo se apartó como un experto artista marcial, evadiendo su afilada hoja. El único daño que recibió fue un pequeño corte en el hombro, y respondió al ataque con un golpe de revés. Fran logró teletransportarse en el último segundo, pero su puño le había rozado el brazo. ¡Ag! Su brazo izquierdo se congeló. Una grieta recorría toda su longitud. No sintió dolor porque tenía el brazo congelado hasta la médula, pero el ataque habría sido mortal si hubiera caído en otro sitio. El hombre de hielo se rió al ver cómo se agarraba el brazo. «Muajajaja. Eres rápida, pero aún puedo verte». El desenfunde rápido presurizado aéreo nunca había sido derrotado tan perfectamente. Hasta ahora solo lo habíamos usado contra enemigos lentos y gigantescos. Contra un enemigo con agilidad y conciencia, el desenfunde rápido presurizado era fácilmente contrarrestado. Ahora es mi turno, niña, muere. En tus sueños. Gur. El hombre de hielo apretó los puños y avanzó rápidamente hacia nosotros. Los rostros de su cuerpo comenzaron a gemir. Era un ruido inquietante, como si estuvieran lanzando una maldición. Ah. Cada uno estaba lanzando sus propios hechizos. August no podía usar magia cuando estaba vivo, pero ahora era un no muerto. Parecía que sus habilidades habían mejorado. Cada hechizo era poderoso por derecho propio. Innumerables lanzas de hielo llovieron del cielo. Una liana de hielo se deslizó hacia nosotros como una serpiente hacia su presa. Un dragón de hielo emergió de detrás de nosotros para encerrarnos.
Todos hechizos de élite. Pero incluso este ataque completo no era el verdadero objetivo del hombre de hielo. Usaba estos ataques para cubrirse mientras se acercaba a nosotros. Antes siempre estaba en la retaguardia, pero con su cuerpo actual, podía luchar igual de bien en el frente. Ahora muere. ¿Y ahora qué, Fran? Cúbreme, maestro. ¿Lo derrotaremos? Fran todavía quería derrotar al hombre de hielo con sus propias manos. Estaba frustrada de que el desenfunde rápido presurizado aéreo que había planeado con Jet había fallado. Llevaban medio año luchando contra el Rey Muerto, era como un rival para ellos. Entendido. ¿Estás segura de que quieres permanecer en el modo de entrenamiento? Pondremos fin a nuestro entrenamiento venciéndolo. Bien. Sin embargo, voy a intervenir si las cosas se ponen demasiado peligrosas, así que será mejor que ganes por goleada. Vamos, Jet. Uf. Empecé a lanzar hechizos para cubrir a Fran, derritiendo y desviando la magia alada del enemigo con hechizos de llamas y telequinesis. El hombre de hielo ya estaba a una distancia de ataque. Adaptarse a sus movimientos fue difícil considerando lo lento que era antes. Era demasiado rápido. Pero no tan rápido para Fran después de su duro entrenamiento. El hombre de hielo le dio un puñetazo. Ella se apartó de su camino e inmediatamente devolvió el golpe, había visto claramente venir su ataque. En ese momento, Jet emergió de las sombras con un ataque sorpresa. Se hizo más grande y apretó sus mandíbulas contra la pierna del hombre de hielo como una gigantesca trampa para osos. Lo tenemos. Por supuesto, no iba a caer tan fácilmente. El hombre de hielo se teletransportó, evadiendo el ataque de Jet. ¿Puede usar magia de espacio-tiempo sin encantamiento? La velocidad de lanzamiento del hombre de hielo era tan rápida que rivalizaba con la mía. Mientras tanto, Fran se había dado cuenta de su ataque y lo seguía con el suyo. Sabía que existía la posibilidad de que su ataque sorpresa no acabara con él, así que estaba ahorrando energía. Estaba mucho más tranquila que yo ante la fuerza del hombre de hielo. ¡Ah! Gritó Fran. No, gruñó el hombre de hielo. Fran salió de la sombra de Jet envuelta en un rayo negro y atacó al hombre de hielo, disparando un hechizo de trueno desde el lado opuesto como una simple finta. La mayoría de los oponentes no podrían reaccionar al ataque de Fran si ocultaba su presencia. Pero el hombre de hielo giró el puño hacia su punto ciego, justo desde donde Fran estaba atacando. Su finta había fallado, pero Fran siguió adelante. Ella pensó que yo ganaría el choque entre el puño del hombre de hielo y yo. Incluso yo pensé que lo atravesaría. Clang. Pero nuestras armas chocaron y se quedaron quietas. Su puño estaba cubierto de hielo mágico que no pude atravesar. El hombre de hielo parecía tan sorprendido como nosotros, ya que esperaba que su puño rompiera la espada de Fran. Aunque ambos estaban frustrados, ninguno retrocedió. No. ¿Y ya? Fran y el hombre de hielo se miraron fijamente, continuando su ofensiva sin retroceder. Violentos vientos soplaron cuando los puños del hombre de hielo se estrellaron contra la defensa de Fran. El sonido del aire cortado se escuchaba en la pequeña cúpula cuando Fran acuchillaba a su enemigo. Un solo golpe directo coronaría al vencedor, pero los combatientes podían simplemente limitarse a rozarse. La batalla era tan intensa que Jet no podía acercarse. August y los otros rostros quedaron estupefactos. No podían darse el lujo de lanzar hechizos descuidadamente. El estancamiento continuó hasta que la balanza cambió repentinamente. Muajajaja. Vamos, ¿qué pasa? Los no muertos no necesitaban respirar. Podía continuar su ofensiva indefinidamente. Fran, por otro lado, estaba viva y era capaz de agotarse. Su falta de respiración también hacía que el hombre de hielo fuera más difícil de leer. Arg. El puño del hombre de hielo finalmente hizo contacto con Fran. Los carámbanos se habían extendido desde sus manos, y podía controlar su longitud a su antojo. Tisk, no es lo suficientemente profundo. Fran apenas evitó ser apuñalada por él. Rápidamente saltó hacia atrás para minimizar el daño, pero el afilado carámbano le había atravesado el vientre. ¡Ga! Saqué el carámbano con telequinesis y la curé. Unos segundos demasiado tarde y habría penetrado en sus entrañas y las habría congelado. Pero peor que el daño físico fue el daño psicológico que le causó el ataque. Debería haber sido más fuerte después de tanto entrenamiento, pero el hombre de hielo la había superado en combate cuerpo a cuerpo. Podía oírla rechinar los dientes. HNGH. Le dio al hombre de hielo una mirada asesina.
Una persona común y corriente habría muerto de shock por la pura intención asesina de esa mirada, pero el hombre de hielo simplemente se rió. ¿Cómo se siente perder en tu juego favorito, ese arte del combate cuerpo a cuerpo tuyo? Todavía no he perdido. Puedes decirte a ti misma lo que quieras. Aún no he perdido. Fran gritó, sosteniéndome. Fran. El hombre de hielo es un oponente duro. ¿Sabes que no podemos vencerlo mientras nos contenemos? Lo siento. No te preocupes. Pero esto marca el final de nuestro entrenamiento. Te cambiaré al modo batalla. Fran me hizo señas para que volviera a tomar conciencia de mí antes de abalanzarse sobre el hombre de hielo. Es inútil, se rió. Pensó que se estaba desmoronando, y podía parecerlo. Pero no la detuve. Fran ya no era la Fran que luchaba hace unos segundos atrás. El hombre de hielo vio a través de sus movimientos y se balanceó. Y entonces Fran pateó el suelo bajo ella y aceleró. El hombre de hielo estaba visiblemente confundido. Él esperaba que ella se moviera con la velocidad con la que se había estado moviendo hasta ahora. Su sincronización se perdió por completo. Habiendo esquivado el intento del hombre de hielo de contrarrestarla, Fran lo atravesó. Urp. Le lanzó el puño izquierdo que le quedaba, pero Fran ya se había ido. Ella se dio la vuelta y sonrió. Ahí está. Ahora estamos a mano. Tu mocosa engreída. Ahora era el turno del hombre de hielo de rechinar los dientes de frustración. Su brazo perdido ya se estaba regenerando, burbujeando para reemplazar al que había perdido. Su ego también se tambaleaba. Fran le había pagado por su anterior intercambio. Descargó su ira contra el brazo derecho que yacía en el suelo, aplastándolo con el pie. Podría haber parecido que Fran había ganado un repentino aumento de velocidad, pero eso no era del todo correcto. El hecho era que ya había estado disminuyendo su velocidad. Cuando entró en la fase final de entrenamiento en el jardín del lobo demoníaco, me pidió que aumentara su peso con magia terrestre. Todas sus batallas hasta el momento se habían librado con esta limitación. Fran trató la lucha contra el hombre de hielo como otra parte de su entrenamiento, razón por la cual insistió en mantener el hechizo terrestre. Pero al darme cuenta de que no podía derrotarlo en el modo de entrenamiento, le quité el hechizo, permitiéndole recuperar su velocidad. ¿Conoces esas escenas de los mangas Shonen en las que los héroes se quitan la ropa pesada y se vuelven mucho más rápidos? Y los villanos dicen, ¿qué? Estas muñequeras pesan 1 tonelada. Fue más o menos lo mismo. Es hora de que mueras. El hombre de hielo cargó contra nosotros. Su ego insistía en vencer a Fran a corta distancia, pero ahora esta era su batalla. No solo podía usar su velocidad real, sino que también se había adaptado a la suya. También se estaba dando cuenta del alcance efectivo de sus puños. Pondría margen, usando vernier y propulsor de mana para cambiar su impulso a voluntad. El hombre de hielo no podía golpearla mientras ella lo golpeaba. Volvió a intentar lanzarle carámbanos, pero ella ya había visto ese truco antes y sabía cómo manejarlo. De repente, la batalla se volvió unilateral. Vuelve aquí, porque no puedo golpearte. No volverás a golpearme. Raak. El hombre de hielo sabía que persistir a esta distancia lo mataría. Desató otra ráfaga de aura blanca y se teletransportó lejos de Fran. Pequeña niña. Las cuencas de sus oscuros ojos brillaron rojas de rabia. Yo gano. Ese siempre he sido un mago desde el principio, es obvio que no puedo ganar un intercambio físico. Mal perdedor. Ya, te mataré por eso. El hombre de hielo rugió de rabia y balanceó su brazo derecho. El aura blanca llegó a Fran como un tsunami. El tercer asalto había comenzado oficialmente. A diferencia de la última vez, iba a ser una pelea a distancia. Te convertiré en una escultura de hielo y te haré pedazos. El hombre de hielo empujó sus brazos hacia adelante, enviando una lluvia de balas de aura blanca hacia nosotros. Mientras tanto, las tres caras empezaron a lanzar hechizos de congelación. Estábamos lanzando nuestros propios hechizos para resistir el ataque. Fran lanzó sus hechizos de trueno, Jet sus hechizos oscuros y yo usé llamas. Juntos, repelimos la avalancha de hechizos de hielo que se abalanzaba sobre nosotros. Un prisma de colores estalló sobre las llanuras mientras el vapor y el humo obstruían nuestra vista. Aún así, seguimos lanzando magia, utilizando el sentido de presencia y el sentido de mana para guiarnos. Esto continuó durante un buen minuto hasta que las cabezas se quedaron sin hechizos y un trueno golpeó al hombre de hielo.
Aunque tenían más cabezas lanzando hechizos, pudimos lanzar múltiples de los nuestros. Desvié todos los hechizos que venían hacia Fran para que ella y Jet pudieran concentrarse en atacar. Finalmente, nuestros ataques se habían abierto paso. Raak, ¿cómo es que estoy perdiendo? El hombre de hielo gritaba de frustración después de teletransportarse, arrancándose por completo el cabello. Ahí estaba, convencido de que su victoria estaba garantizada tras ese pequeño aumento de poder, pero Fran le había derrotado tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Su frustración era comprensible. Entonces el hombre de hielo sacó algo de su túnica. Supongo que debía tener una función de caja de objetos. Era un frasco. Perfecto y prístino. Ese frasco. Sí. Es el que vimos en Alesa. El misterioso frasco que estaba dentro del estómago del zombi de 3 caras. Se parecían, pero este era más elegante. El recipiente en sí también emitía mana. Ya he tomado más de la dosis segura de la droga prototipo de la evolución, pero la victoria exige sacrificio. Hombre de hielo levantó el frasco y lo aplastó. El fluido que contenía corrió por su brazo, empapando todo su cuerpo. No lo ingirió. Supongo que el contacto con la piel era suficiente para que el producto funcionara. Sí, puedo sentirlo, no es de extrañar que cueste tanto como un país pequeño. El mana del hombre de hielo se volvió aún más aterrador. Antes era malo, pero ahora le ponía la piel de gallina a Fran. Era tan intimidante como el Lich de la Isla Celeste. Aunque el poder que surgía del hombre de hielo no superaba el poder del Lich, podría haber estado cerca. Aorg, Raak. El rugido del hombre de hielo sacudió el aire del jardín. Aunque su tamaño seguía siendo el mismo, parecía como si un dragón hubiera entrado en escena. Ofréceme tu carne y tu sangre. Me niego. El hombre de hielo se abalanzó sobre nosotros con un repentino estallido de velocidad. Era mucho más rápido que antes. De hecho, podría ser incluso más rápido que Fran con rayo destellante activado. Fran, tendré que usar toda mi fuerza para manejar esto. HM. Uf. August y las otras caras también se fortalecieron. Ahora eran capaces de lanzar hechizos de hielo incluso dentro del combate cuerpo a cuerpo a alta velocidad. Pero nosotros también nos estábamos poniendo serios. Utilicé continuamente magia dimensional, muy consciente de que iba a quedar agotado al final. Pero gracias a mi recuerdo del despertar de los dioses, ahora podía sentir más fácilmente la ayuda de sus bendiciones. La gracia de la diosa del caos me permitió reconocerme como espada más que antes. Mi afinidad con el sistema creado por la diosa aumentó. La bendición me permitió imbuir más mana en mi hoja. La gracia del dios de la sabiduría aumentó mi control de las habilidades y la magia. Podía usar más de ellas al mismo tiempo con más fuerza. Aceleré el tiempo con magia dimensional, apoyando a Fran con hechizos en su feroz combate cuerpo a cuerpo. Podía sentir mi capacidad de control siendo llevada al límite. Antes, este tipo de esfuerzo habría provocado que se desencadenara ese misterioso dolor, pero ya no. Todavía tenía mis límites, pero ni siquiera estaba cerca de ellos. Congélate, mosca insolente. ¿Qué tal si regresas a tu ataúd? Los puños del hombre de hielo estaban envueltos en el aura blanca. Cada vez que los golpeaba, enviaba una onda helada de 100 metros de longitud. Los árboles alrededor se congelaron, haciéndolos parecer carámbanos en un glaciar. El aire estaba ahora blanco de frío. Mientras tanto, el arma de Fran crepitaba con un rayo negro. Después de su entrenamiento, lo controlaba mucho mejor. Chocó con los poderosos hechizos helados del hombre de hielo, más que capaz de repelerlos. Poco a poco, el rayo negro repelió el aura blanca, impidiendo que el hombre de hielo ganara terreno. Antes, Fran no habría podido resistir el poder del frío y se habría visto obligada a retroceder. Eso, o tendría que usar todos los trucos posibles para superarlo. Nuestra batalla contra el hombre de hielo, ahora más poderoso que una amenaza continuó. Fran escaneó con calma en busca de una apertura, pero permanecer en este punto muerto por mucho tiempo sería peligroso. El hombre de hielo aún tenía ventaja en cuanto a resistencia y regeneración. Fran infligía más daño ahora con el dominio del rey de la espada, pero seguía sin poder acabar con él. Pero Fran mantuvo la calma y observó los movimientos del hombre de hielo. Finalmente, llegó el momento. ¡No! El hombre de hielo intentó romper el punto muerto lanzando un poderoso ataque. Él no estaba seguro de poder ganar una competencia de DPS.
Desató una aura blanca de todo su cuerpo en un intento de congelar su entorno. NT, DPS, damage per second barra diagonal daño por segundo. Fran respondió con el hechizo de llama que había estado cargando. El frío chocó con las llamas, creando una poderosa onda de choque y una explosión de vapor. La enorme cantidad de mana que se utilizó en ambos hechizos provocó que una tormenta de mana se precipitara por el aire. Una situación que Fran había estado esperando. El mana y el viento alteraron el aura blanca, embotando los sentidos del hombre de hielo. Sus ataques serían mucho más difíciles de anticipar ahora. Maestro. ¿Bien? Ambos nos teletransportamos, elevándonos hacia el cielo. Este sería nuestro segundo desenfunde rápido presurizado aéreo de hoy. Jet. Uf. Jet también estaría involucrado en este intento. La luz azul que normalmente nos envolvía a Fran y a mí ahora también lo envolvía a él. Su vínculo como vasallo se hizo más fuerte a través de la evolución. Por extraño que parezca, sabía que esto iba a funcionar. Nuestra condición actual era diferente de nuestra habitual espada y carne. Jet estaba conectado a nosotros ahora. El estado del espécimen Fran ha cambiado de contrato, espada y carne, a contrato, Trinidad. Lo sabía. Nuestro vínculo con Jet es mucho más fuerte ahora. No hay forma de que podamos perder. ¿Ah? Groar. Go. Fue el ataque perfecto. Fran plantó sus pies perfectamente bajo las patas de Jet y absorbió su impulso. Ahora se lanzó hacia el suelo como un meteoro. Ahora no corría sino que caía, pero aún así logró controlar su ridícula velocidad. Esta vez seguro. Pensé mientras cargaba mi espada con mana. Puedo verlo. Usé identificación en la sombra y el mana del hombre de hielo detrás de él. Velo de vapor blanco. Se dio cuenta de que íbamos a por él, pero no importaba. Ya no. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, Fran ya lo había cortado de un tajo. Hombre de hielo logró esquivar el ataque, evitando por poco una muerte segura. Su brazo derecho fue cortado a la altura del hombro, y con él, uno de sus rostros. Sin embargo, aquel poderoso no muerto seguía intentando atacarnos. No estaba totalmente seguro de que pudiéramos derribarlo, pero desde luego no esperaba que se defendiera. Yo todavía estaba sorprendido por la táctica del hombre de hielo cuando Fran envolvió su cuerpo en un rayo negro, desapareció. Y reapareció detrás de él a la velocidad del rayo. Golpe de rayo negro. Un movimiento al que antes solo se podía acceder a través de liberación de potencial, pero ya no. Después del entrenamiento, Fran ahora podía usarlo como quisiera siempre y cuando pudiera concentrarse. Por lo general, nos alejaría con un hechizo de espacio-tiempo después de un desenfunde rápido presurizado aéreo. No teníamos forma de evitar las cosas en el terreno. Ahora Fran lo hizo todo ella sola. Aunque estaba sorprendido, el hombre de hielo no se congeló como un ciervo bajo los reflectores. Inmediatamente respondió teletransportándose detrás de Fran. Oh, me asustaste. Hombre de hielo había terminado de preparar su golpe mortal mientras Fran seguía en medio de su ataque. El aura blanca de su brazo izquierdo empezó a girar como un huracán, arrancando guijarros del suelo, congelándolos y haciéndolos pedazos. Un golpe directo de esa tormenta de granizo haría pedazos a Fran. Es decir, si él pudiera conseguir que esa tormenta de granizo impactara. Justo cuando Hombre de Hielo estaba a punto de disparar, Jet saltó de las sombras. Gar. Ag. Después de completar su papel como catapulta, se había retirado a las sombras, esperando una oportunidad para atacar. Pero justo cuando estaba a punto de ser aplastado bajo la pata de Jet, Hombre de Hielo desapareció. Está usando encantamiento instantáneo para teletransportarse inmediatamente. A pesar de mi pánico, descubrí que estaba usando la teletransportación de corto alcance inconscientemente. No fue totalmente por mi propia voluntad, al estar vinculado con Fran, el hechizo de espacio-tiempo era lo que ella quería. La luz azul que nos unía nos permitía entender lo que el otro quería. Jet también estaba involucrado en ello ahora. Así es como se las arregló para tender su emboscada con una sincronización perfecta. ¿Bu? El hombre de hielo estaba tan sorprendido que hizo un sonido como un personaje de caricatura. Acababa de escapar de nuestro ataque, y aquí estaba Fran frente a él otra vez. Forma del dios de la espada. Oh. Y ahora, forma del dios de la espada. A diferencia de antes, Fran estaba mucho más calmada mientras emitía una aura feroz. Podía sentir el poder atravesando mi hoja.
El elemento divino, un elemento accesible solo en la forma del dios de la espada. Si hubiera habido sangre fluyendo por las venas del rey muerto, se le habría escurrido de su rostro al ver nuestra transformación. Instintivamente supo que no sería capaz de soportar nuestro próximo ataque. Mis sentidos estaban tan agudizados ahora que podía saber lo que él iba a hacer a continuación. Estaba reuniendo mana para teletransportarse por tercera vez. Pero no iba a lograrlo. Hombre de Hielo ya había usado su encantamiento instantáneo en el golpe de rayo negro y la emboscada de Jet. Él necesitaba tan solo unos segundos más para concentrarse y usar ese hechizo de nuevo. Segundos que no tenía. Por eso Jet lo había atacado antes. Fran hizo que el hombre de hielo bailara al son de su melodía. Ella descendió su espada sobre el enemigo con la fuerza del dios de la espada, apenas atravesándolo con gran eficiencia. Su velocidad era tan rápida que no emitió ningún sonido. Su espada ni siquiera atravesó el aire. 229. Cuando me di cuenta, el hombre de hielo ya estaba partido en dos. El hombre de hielo parecía igualmente sorprendido. Había una línea que recorría su cuerpo desde su hombro izquierdo hasta su lado derecho. Su cuerpo se deslizó por la línea y se desmoronó. Entonces finalmente comprendió que estaba acabado. ¡Arg! ¡Ya! Un grito. Emé mis poderes, porque no puedo curarme, hjjjjh. No pudo regenerarse después de ser cortado con el elemento divino. El mana empezó a brotar de sus heridas como un geyser. ¡Arg! Mientras hombre de hielo agonizaba, me encontré con la mirada de August. El rostro en el estómago movía los labios, pero el corte diagonal le impedía formar palabras. Una extraña sensación se apoderó de mí al ver aquellos ojos conmocionados y turbios, pero este era el final de nuestra historia con August Alzan. Imposible, se supone que soy inmortal. El hombre de hielo yacía en el suelo, mirando al cielo. Su cuerpo se marchitó a un ritmo extraordinario, pero a medida que sus músculos se contrajeron, su mana creció. Si voy a morir, no moriré solo. Iba a autodestruirse. No es que fuera a funcionar contra nosotros. Ya nos habíamos teletransportado lejos. O la posibilidad de que sus enemigos escaparan nunca se le había ocurrido. Aquí estaba un rey muerto a las puertas de la muerte, y de repente su mente, antes aguda, se nubló. ¿Por qué? Y ese fue el final de Hombre de Hielo. La explosión fue poderosa, supongo, aunque nosotros no estábamos cerca de ella. Para nosotros, la explosión fue solo una brisa que despeinó el flequillo de Fran. Hombre de Hielo había sido un oponente que realmente podría habernos vencido, pero la forma en que murió fue poco menos que estúpida. Aún así, Fran y Jet quedaron más que satisfechos. Lo hicimos. Celebraron su victoria chocando los 5. Las cosas no salieron según lo planeado, pero esto marca el final de nuestro entrenamiento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.